Durante mucho tiempo, el romero ha sido considerado como una de las plantas medicinales más valiosas del mundo. Nuestros abuelos ya la utilizaban para preparar infusiones cuando había problemas digestivos, dolores de cabeza o simplemente para recuperar energía. Sin embargo, lo que pocas personas conocen es que hoy la ciencia ha descubierto que esta planta contiene compuestos que son capaces de actuar sobre diferentes órganos del cuerpo. Algunos estudios incluso sugieren que sus componentes naturales pueden ayudar a disminuir el estrés oxidativo, proteger las células del cerebro, favorecer la digestión, apoyar la salud del hígado, contribuir al cuidado del corazón e incluso ayudar a retrasar algunos de los procesos que se encuentran relacionados con el envejecimiento de la piel. Y es que el romero guarda un poder oculto. Sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos actúan como un verdadero escudo protector para la función de nuestros riñones. Gracias a sus compuestos, como el ácido rosmarínico, el romero contribuye a combatir el daño celular en los riñones, reduce la inflamación de las vías urinarias y facilita la eliminación de desechos mediante la orina. En este video descubrirás qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando tomas té de romero, de qué forma todos sus componentes naturales trabajan para hacer posibles estos 7 beneficios. Además, responderemos a una de las preguntas más frecuentes. ¿Puedo tomar té de romero si tengo diabetes? ¿Cuál es la forma correcta de prepararlo para obtener todos sus beneficios? Todo esto sin olvidar las principales precauciones y advertencias que debemos tomar en cuenta a la hora de utilizar romero dentro de nuestra dieta. Así que sin más, comencemos con este video. Beneficio número 1. Efectos neuroprotectores que cuidan de tu cerebro y favorecen un envejecimiento cerebral más saludable. Uno de los beneficios más fascinantes del romero, y probablemente uno de los menos conocidos, es su capacidad para ayudar a proteger el cerebro. Y para poder entender por qué esta planta ha despertado tanto interés, hay algo muy importante que debes conocer. Aunque el cerebro representa apenas el 2% del peso de nuestro cuerpo, es un órgano complejo que requiere de un adecuado suministro de oxígeno y glucosa. Esto ocurre porque las neuronas nunca dejan de trabajar. Incluso cuando estamos descansando o durmiendo, el cerebro sigue controlando funciones tan importantes como la respiración, los latidos del corazón y la memoria. Y es que cada vez que las neuronas producen energía para mantenerse funcionando, generan radicales libres como parte natural del proceso. Esto, en cantidades normales, no representa un problema, pero cuando estos radicales libres se producen en exceso, pueden comenzar a dañar a las propias células cerebrales. Si tuviéramos que ejemplificar esto de otra forma, sería algo parecido a lo que ocurre con el motor de un automóvil. Mientras más trabaja y más tiempo permanece encendido, genera también más residuos. Lo malo de estos radicales libres es que con el paso de los años pueden comenzar a dañar las membranas de las neuronas, sus proteínas e incluso su ADN. A este proceso lo conocemos como estrés oxidativo y hoy sabemos que es uno de los principales responsables del envejecimiento cerebral y del deterioro progresivo de la memoria. Pero aquí es donde el romero empieza a mostrar algo que es extraordinario. Uno de sus compuestos más importantes es el ácido carnósico, un potente antioxidante natural presente en sus hojas. Estos efectos antioxidantes no solo neutralizan la acción dañina de los radicales libres, algo que nos ayuda a poder reducir los daños oxidativos que afectan el buen funcionamiento de las neuronas,
sino que además ayuda a que nuestro cerebro fortalezca mecanismos naturales de protección, una acción que promueve la producción de antioxidantes y enzimas cuya función consiste en ayudarnos a neutralizar los radicales libres y a eliminar las moléculas dañinas antes de que puedan lesionar o causar daños sobre las neuronas. Entre las más importantes se encuentran, por ejemplo, el glutatión, el superóxido dismutasa y la catalasa, tres de las principales defensas naturales que utiliza el cerebro para proteger sus células. Todas estas acciones del ácido carnósico presente en el romero se traducen en un entorno mucho más favorable para poder conservar la memoria, el aprendizaje, la concentración y la velocidad con la que el cerebro procesa la información. Pero el ácido carnósico no trabaja solo. El romero también cuenta con ácido rosmarínico, un polifenol con una potente actividad antioxidante y antiinflamatoria. Y esto es muy importante porque dentro del cerebro existen unas células llamadas microglía, las cuales funcionan como el sistema inmunológico del tejido nervioso. Cuando permanecen activas durante mucho tiempo, comienzan a liberar sustancias proinflamatorias que pueden favorecer el deterioro de las neuronas. El ácido rosmarínico lo que hace es ayudarnos a moderar esa respuesta inflamatoria, creando un ambiente mucho más saludable para el funcionamiento cerebral. Hoy sabemos que la neuroinflamación participa en enfermedades como el Alzheimer y otras formas de deterioro cognitivo que se encuentran relacionadas con la edad. A estos beneficios se suma otro compuesto muy interesante, el carnosol, otro antioxidante derivado del ácido carnósico. Su función consiste en ayudarnos a proteger las membranas de las neuronas. Estas membranas cuentan con una gran cantidad de grasas saludables, pero precisamente por eso son mucho más sensibles al daño oxidativo. Cuando se deterioran, la comunicación entre una neurona y otra comienza a perder eficiencia. El carnosol ayuda a poder preservar esa estructura, favoreciendo así una comunicación neuronal mucho más estable. Pero los beneficios del romero para la salud no terminan aquí. Beneficio número 2: aliado natural contra la inflamación. Pero aquí encontramos uno de los beneficios más importantes del romero y probablemente uno de los que explica gran parte de sus propiedades medicinales y se relaciona con esa capacidad que tiene de ayudarnos a disminuir la inflamación. Y para poder entender por qué esto es tan importante, primero debemos comprender que la inflamación no siempre es un enemigo. De hecho, cuando te cortas un dedo o sufres una infección, la inflamación forma parte del mecanismo natural de defensa del organismo. Gracias a ella, llegan células del sistema inmunológico para reparar el tejido y combatir microorganismos patógenos que son capaces de causar infecciones en el cuerpo. Sin embargo, el verdadero problema aparece cuando esa inflamación deja de ser temporal y permanece activa durante meses o incluso años. Hoy sabemos que esa inflamación silenciosa participa en el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, el hígado graso, la artritis, las enfermedades cardiovasculares e incluso en algunos trastornos neurodegenerativos. Y aquí es donde el romero comienza a marcar la diferencia. Uno de sus principales componentes es el ácido rosmarínico, un polifenol con una extraordinaria capacidad antioxidante y antiinflamatoria, la cual nos va a estar ayudando a poder disminuir la producción de diversas sustancias inflamatorias que el propio organismo libera cuando detecta este tipo de agresiones. Al mismo tiempo, también tenemos que neutraliza parte de los radicales libres, unas moléculas inestables que cuando se acumulan
favorecen el daño celular y mantienen activa la inflamación. Junto a él actúa el ácido carnósico y el carnosol, dos antioxidantes exclusivos del romero que protegen las membranas de nuestras células frente al estrés oxidativo. Piensa por un momento en una pequeña chispa que cae sobre un bosque seco. Si nadie la controla, poco a poco puede convertirse en un gran incendio. La inflamación funciona de una manera muy parecida. Cuando el organismo no consigue apagarla, ese incendio comienza a extenderse lentamente y termina dañando tejidos completamente sanos. Los antioxidantes del romero ayudan precisamente a reducir ese ambiente inflamatorio antes de que siga causando más daño. Pero hay un órgano del que casi nadie habla y que también puede verse afectado por esa inflamación persistente. Nos referimos a los riñones. Muchas personas piensan que los riñones únicamente producen orina, pero en realidad realizan un trabajo muchísimo más complejo. Todos los días filtran alrededor de 180 litros de sangre para poder eliminar sustancias de desecho, mantener el equilibrio entre agua y minerales, regular la presión arterial y conservar estable el funcionamiento de prácticamente todo el organismo. Para realizar ese enorme trabajo, las células renales consumen una gran cantidad de energía y están expuestas continuamente al estrés oxidativo. Y si además existe diabetes, hipertensión o inflamación crónica, ese daño puede ir acumulándose lentamente durante años. Aquí es donde los compuestos del romero vuelven a desempeñar un papel muy importante. El ácido rosmarínico, el ácido carnósico y el carnosol ayudan a disminuir parte del estrés oxidativo y de la inflamación que pueden afectar a estas células renales. De esta manera, contribuyen a crear un ambiente mucho más favorable para conservar el buen funcionamiento de los riñones y protegerlos frente al desgaste que producen muchas de estas enfermedades metabólicas. El romero también aporta ácido ursólico, un compuesto natural que, según diversas investigaciones, puede ayudar a disminuir el exceso de inflamación y a apoyar la recuperación de los músculos y otros tejidos después del ejercicio. ¿Y qué significa todo esto? Que al mantenerse la inflamación bajo control, el organismo puede funcionar en mejores condiciones, protegiendo sus células y favoreciendo los procesos naturales de reparación y recuperación. Menor inflamación significa músculos que pueden recuperarse mejor, articulaciones con mayor bienestar, vasos sanguíneos más protegidos, riñones que reciben una mejor defensa frente al daño oxidativo y órganos como el corazón, el hígado y el cerebro con mayores posibilidades de conservar su funcionamiento con el paso de los años. Beneficio número 3. Favorece la salud cardiovascular y mejora la circulación. Reducir la inflamación es solo una parte de la historia, porque si existe un órgano que se beneficia enormemente de estos efectos, es el corazón. Cada minuto de nuestra vida, el corazón bombea sangre hacia todo el organismo. Y para que ese trabajo pueda realizarse correctamente, existe una estructura que pocas personas conocen, pero que resulta absolutamente fundamental. Nos referimos al endotelio. El endotelio es una fina capa de células que recubre el interior de todos los vasos sanguíneos. Podríamos compararlo con el revestimiento interno de una tubería. Mientras esa superficie permanece lisa y saludable, la sangre circula con facilidad. Pero cuando la inflamación, el exceso de azúcar o el colesterol comienzan a dañarla, las arterias pierden parte de su capacidad para poder relajarse adecuadamente y la circulación empieza a deteriorarse lentamente. Aquí vuelve a aparecer el ácido rosmarínico junto al ácido carnósico y los flavonoides del romero. Estos antioxidantes
ayudan a proteger el endotelio frente al daño oxidativo y favorecen la producción de óxido nítrico, una molécula que permite que los vasos sanguíneos se relajen y se dilaten cuando el organismo necesita aumentar el flujo de sangre. Imagina que las arterias son una autopista. Cuando todos los carriles están abiertos, los vehículos avanzan con mayor facilidad. Pero si varios carriles se bloquean, el tráfico comienza a hacerse lento. Algo muy parecido ocurre con la circulación. Cuando los vasos sanguíneos funcionan correctamente, más sangre, más oxígeno y más nutrientes llegan a cada célula del organismo. El romero también aporta potasio, un mineral que participa en el equilibrio entre sodio y agua dentro del cuerpo, ayudando a mantener una presión arterial saludable cuando forma parte de una alimentación equilibrada. Acciones del romero que permiten un mejor flujo sanguíneo, lo cual significa que el corazón trabaja con menos esfuerzo. Los músculos reciben más oxígeno durante la actividad física y órganos como el cerebro, los riñones y el hígado obtienen los nutrientes que necesitan para funcionar correctamente. Beneficio número 4: ayuda a reforzar las defensas naturales del organismo frente a bacterias y otros microorganismos. El romero no solamente protege nuestras propias células, también ha despertado un enorme interés entre los investigadores por la forma en que algunos de sus compuestos pueden ayudar al organismo a enfrentarse a ciertos microorganismos. Y antes de entender cómo lo consigue, primero debemos comprender algo muy importante. Nuestro cuerpo convive todos los días con millones de bacterias, u hongos u otros microorganismos. La mayoría son completamente inofensivos. De hecho, muchos viven en nuestro intestino, en la piel y en otras partes del cuerpo, formando lo que conocemos como flora bacteriana o microbiota, una comunidad de bacterias buenas que participan en la digestión, fortalecen nuestras defensas e incluso ayudan a producir algunas vitaminas. Sin embargo, existen otros microorganismos que pueden convertirse en un problema cuando logran multiplicarse demasiado o invadir tejidos donde no deberían estar. Para sobrevivir, necesitan hacer varias cosas. Primero, deben adherirse a nuestras células. Después, comienzan a multiplicarse rápidamente, obtienen nutrientes del organismo y en muchos casos forman una especie de escudo protector que dificulta que el sistema inmunológico pueda eliminarlos. Y es precisamente sobre varios de estos mecanismos donde los compuestos del romero actúan. Uno de los más importantes vuelve a ser el ácido rosmarínico. Además de su acción antioxidante y antiinflamatoria, estudios realizados han mostrado que este polifenol puede alterar parcialmente la membrana que rodea a algunas de estas bacterias y hongos. Cuando esa barrera pierde estabilidad, el microorganismo tiene más dificultades para mantener su funcionamiento normal y continuar multiplicándose. Junto al ácido rosmarínico actúan el ácido carnósico y el carnosol. Estos antioxidantes parecen interferir también con algunos procesos esenciales para la supervivencia de ciertos microorganismos y al mismo tiempo ayudan a poder disminuir la inflamación y el estrés oxidativo que suelen acompañar a muchos procesos infecciosos. Es decir, no solamente dificultan el crecimiento de algunos microorganismos, sino que además ayudan a proteger los tejidos mientras el sistema inmunológico hace su trabajo. Beneficio número 5: favorece una mejor digestión. Mientras que muchas personas conocen al romero por su aroma o por su uso en la cocina, muy pocos saben que esta planta también puede convertirse en una gran aliada para el sistema digestivo. Y es que una buena digestión no depende únicamente del estómago, en realidad es el resultado del trabajo coordinado de varios órganos. La boca comienza a descomponer los alimentos, el estómago produce ácido y enzimas digestivas.
El hígado fabrica la bilis para ayudar a digerir las grasas. El páncreas libera enzimas que terminan de romper proteínas, grasas y carbohidratos. Y finalmente, el intestino absorbe todos esos nutrientes para poder llevarlos hacia la sangre. Cuando cualquiera de estos procesos se vuelve más lento o comienzan a aparecer molestias muy comunes como sensación de pesadez, digestión lenta, exceso de gases, distensión abdominal o esa incómoda sensación de que la comida permanece durante horas en el estómago, pues aquí es donde entran en acción varios compuestos del romero. Uno de ellos es el eucaliptol, un aceite esencial ampliamente estudiado por sus efectos sobre el aparato digestivo y que de manera conjunta con el borneol ayuda a estimular parcialmente la producción de jugos digestivos, facilitando que los alimentos se descompongan con mayor eficiencia. Pero estos compuestos también parecen favorecer la relajación de la musculatura lisa que forma parte del tubo digestivo. Todos estos efectos benéficos del romero son importantes porque los intestinos funcionan gracias a una serie de movimientos rítmicos que son conocidos como peristaltismo. Ya estos movimientos naturales del intestino podemos imaginarlos como una ola que empuja lentamente los alimentos a lo largo del intestino. Cuando estos movimientos son demasiado lentos o se vuelven descoordinados, aparecen la pesadez, la inflamación y los gases. Al favorecer un funcionamiento más armonioso de esta musculatura, el romero puede contribuir a que la digestión resulte más cómoda. A estos efectos también se suman nuevamente el ácido rosmarínico, cuyos efectos antiinflamatorios ayudan a proteger la mucosa digestiva frente al exceso de inflamación y el estrés oxidativo. Y los flavonoides también que vienen a complementar esta acción van a estar favoreciendo una mejor circulación de la pared intestinal, permitiendo que los nutrientes puedan absorberse de una forma más eficiente. Gracias a todos estos efectos sobre el sistema digestivo, el romero favorece una digestión más eficiente. El estómago puede procesar y vaciar su contenido con mayor facilidad. Disminuye la sensación de pesadez, se reduce la acumulación de gases y la digestión suele resultar mucho más cómoda. Beneficio número 6. Ayuda al control del azúcar en sangre y favorece la salud metabólica. Existe un problema de salud que ha aumentado de forma silenciosa durante las últimas décadas y se relaciona con el deterioro del metabolismo. Cada año, millones de personas descubren que tienen prediabetes, diabetes mellitus tipo 2 o hígado graso. Sin embargo, estas enfermedades no aparecen de un día para otro. Todo suele comenzar muchos años antes. Después de cada comida, especialmente cuando consumimos demasiados azúcares o carbohidratos refinados, la glucosa va a estar aumentando en la sangre. Para controlar ese aumento, el páncreas libera una hormona llamada insulina, cuya función es abrir la puerta de las células para que la glucosa pueda entrar y convertirse en energía. El problema aparece cuando este proceso se repite una y otra vez durante años. Poco a poco las células dejan de responder bien a la insulina. Es como si la cerradura comenzara a oxidarse y necesitara cada vez más esfuerzo para poder abrirse. A este fenómeno lo conocemos como resistencia a la insulina. Como consecuencia, el páncreas se ve obligado a producir cantidades cada vez mayores de esta hormona para mantener estable el azúcar en sangre. Y llega un momento en el que ese esfuerzo continuo comienza a pasar factura. Las células del páncreas empiezan a fatigarse y el exceso de glucosa favorece la producción de radicales libres, moléculas inestables que aumentan el estrés oxidativo y aceleran el deterioro de este valioso órgano. Aquí es donde el romero comienza a mostrar uno de sus efectos más importantes. El ácido carnósico es un potente antioxidante que ayuda a disminuir parte del estrés oxidativo que afecta tanto al páncreas como a otros tejidos relacionados con el metabolismo. Al reducir ese daño celular, contribuye a crear un ambiente más favorable para que las células pancreáticas puedan conservar mejor su funcionamiento.
Junto a él encontramos nuevamente al ácido rosmarínico, un polifenol que ayuda a disminuir la inflamación metabólica de bajo grado. Y este punto es muy importante. Hoy sabemos que la inflamación persistente no solamente afecta a las articulaciones o al corazón, también dificulta que la insulina pueda ejercer correctamente, su función sobre las células. Al disminuir parte de esa inflamación, el ácido rosmarínico puede favorecer una mejor respuesta del organismo frente a la acción de la insulina. El romero también nos ofrece ácido ursólico. Diversas investigaciones sugieren que puede contribuir a mejorar la sensibilidad de algunos tejidos a la insulina, permitiendo que la glucosa sea utilizada con mayor eficacia por las células. Podríamos decir que ayuda a que esa cerradura oxidada vuelva a responder un poco mejor cuando llega la llave de la insulina. Y no podemos olvidar a los flavonoides, que complementan la acción de todos estos compuestos, protegiendo así a los vasos sanguíneos frente al daño que es provocado por el exceso de glucosa y ayudando a mantener una mejor circulación. Gracias a estos efectos del romero, podemos lograr utilizar de mejor forma la glucosa. El páncreas no necesita trabajar con tanta intensidad. Eso ayuda a reducir parte del desgaste al que se ve sometido con el paso de los años y crea condiciones más favorables para mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Beneficio número 7. Favorece la salud del hígado. El exceso de azúcar no solamente afecta al páncreas, existe otro órgano que suele sufrir en silencio durante muchos años y del que pocas personas hablan. Nos referimos al hígado. Todos los días el hígado procesa los nutrientes que obtenemos de los alimentos, produce proteínas esenciales, fabrica bilis para poder digerir las grasas, almacena vitaminas y participa en cientos de reacciones necesarias para mantenernos con vida. Sin embargo, cuando durante años consumimos más calorías de las que el organismo necesita, especialmente azúcares y carbohidratos, parte de esos excesos termina transformándose en grasa. Y una parte importante de esa grasa comienza a almacenarse precisamente dentro del hígado. Y así es como aparece lo que conocemos como hígado graso, una enfermedad que muchas veces no produce síntomas durante años, pero que puede favorecer a la inflamación, a la presencia de cicatrices en el tejido hepático y aumentar el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. En este sentido, el romero nos ofrece componentes que son de gran valor a la hora de cuidar la salud del hígado. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el ácido carnósico. Este antioxidante ayuda a proteger las células hepáticas frente al estrés oxidativo provocado por el exceso de grasa acumulada. Piensa por un momento en las células del hígado como pequeños trabajadores que funcionan las 24 horas del día. Cuando la grasa comienza a acumularse, esos trabajadores deben hacer un esfuerzo mucho mayor para mantener funcionando la fábrica. Con el tiempo, aparecen más radicales libres, aumentando la inflamación y el rendimiento del hígado comienza a disminuir. Aquí es donde el ácido carnósico ayuda a reducir parte de ese daño oxidativo, favoreciendo un ambiente más saludable para las células hepáticas. Junto a él actúa el carnosol, otro antioxidante que ayuda a proteger las membranas celulares y limita parte de ese daño asociado al exceso de inflamación. El ácido rosmarínico, por su parte, contribuye a disminuir la respuesta inflamatoria que puede aparecer cuando el hígado permanece sometido durante mucho tiempo a un exceso de grasa y estrés metabólico. Todos estos beneficios convierten al romero en un excelente aliado para proteger las células hepáticas frente al daño oxidativo. Y cuando logramos que el hígado funcione mejor, podemos optimizar el metabolismo de las grasas. Hay un mejor control del azúcar en sangre. Favorecemos una mejor digestión y facilitamos la eliminación de desechos que el organismo
ya no necesita. Beneficio número 8. Protege la piel y ayuda a retrasar el envejecimiento celular. Pero hay un beneficio del romero que muchas personas descubren primero frente al espejo, y es que con el paso de los años, nuestra piel comienza a cambiar lentamente. Aparecen las primeras líneas de expresión. Las arrugas se vuelven más evidentes. La piel pierde parte de su firmeza y de su elasticidad. Y en muchas personas empiezan a aparecer manchas oscuras como el melasma o las manchas que son provocadas por la exposición acumulada al sol. La mayoría cree que todo esto ocurre simplemente porque estamos envejeciendo. Y aunque la edad influye, hoy sabemos que detrás de estos cambios existen procesos biológicos muy concretos. Uno de ellos es el estrés oxidativo. Todos los días, la radiación ultravioleta del sol, la contaminación, el humo del tabaco e incluso el propio metabolismo generan radicales libres, pequeñas moléculas inestables que dañan a las proteínas, las grasas y al ADN de las células de la piel. Con el paso del tiempo, ese daño se acumula. Las fibras de colágeno comienzan a debilitarse. La elastina, responsable de que la piel recupere su forma después de estirarse, también empieza a deteriorarse. Como consecuencia, la piel pierde firmeza y las arrugas comienzan a hacerse cada vez más visibles. Aquí es donde el romero vuelve a sorprendernos. Uno de sus principales compuestos es el ácido rosmarínico, un potente polifenol antioxidante que nos va a estar ayudando a neutralizar parte de esos radicales libres antes de que puedan seguir dañando las células. Podríamos compararlo con un escudo que protege la estructura de la piel frente al desgaste constante que es provocado por el ambiente. Junto a él actúa el ácido carnósico y el carnosol, dos antioxidantes muy estudiados por su capacidad para poder proteger membranas celulares y reducir parte de la inflamación que acelera el envejecimiento cutáneo. ¿Y por qué es tan importante controlar esta inflamación? Porque cuando la piel permanece inflamada durante largos periodos, aumenta la actividad de unas enzimas que son conocidas con el nombre de metaloproteinasas. Estas enzimas funcionan como unas pequeñas tijeras biológicas que comienzan a romper las fibras de colágeno y elastina. Es como si poco a poco fueran cortando los cables que mantienen firmes a las estructuras de la piel. Al ayudar a disminuir parte de esa inflamación y del estrés oxidativo, los antioxidantes del romero contribuyen a crear un ambiente más favorable para poder conservar esas fibras durante más tiempo. El romero también nos ofrece flavonoides, compuestos vegetales que favorecen una mejor microcirculación en la piel. Y esto significa que más oxígeno y más nutrientes llegan a las células encargadas de reparar y renovar el tejido cutáneo. Pero aquí aparece otro aspecto que muy pocas personas conocen. Las manchas oscuras como el melasma no dependen únicamente del sol. Su aparición también se encuentra relacionada con la inflamación, el estrés oxidativo y la sobreproducción de melanina, el pigmento que da color a nuestra piel. Algunas investigaciones sugieren que el ácido rosmarínico podría ayudar a disminuir parcialmente la actividad de la tirosinasa, una enzima fundamental para producir melanina, además de reducir el estrés oxidativo que favorece la hiperpigmentación. Y cuando sumamos todos estos efectos, el resultado tiene mucho sentido. Una piel mejor protegida frente al daño oxidativo, con menor inflamación y una mejor circulación, tiene mayores posibilidades de conservar su firmeza, su elasticidad y un aspecto más saludable con el paso de los años. Y si después de conocer todos estos beneficios te preguntas cuál es la mejor forma de aprovecharlos, preparar una infusión de romero es muy sencillo. Solo necesitas una cucharadita de hojas secas, aproximadamente 2 gramos, o una ramita fresca de unos 10 a 15 centímetros, y 250 mililitros de agua, lo equivalente a una taza. Primero, pone a hervir 250 mililitros de agua, después apaga el fuego, agrega el romero, tapa el recipiente y déjalo reposar entre 5 y 10 minutos.
Finalmente, cuela la infusión y estará lista para beber. Lo más recomendable es consumir una taza al día, preferentemente después del desayuno o después de la comida. Si no puedes tomarla por la mañana, también puedes hacerlo por la tarde. Solo procura evitarla muy cerca de la hora de dormir, ya que en algunas personas sus efectos estimulantes pueden dificultar el sueño. Si tienes diabetes, la infusión de romero puede formar parte de tu alimentación, pero siempre debes tomarla sin azúcar, sin miel, y nunca debes sustituir los medicamentos ni el plan de alimentación indicado por tu médico. También existen otras situaciones en las cuales su consumo no es recomendado. Si te encuentras en alguna de estas situaciones, es importante que evites el consumo de té de romero. Las mujeres embarazadas no deberían consumir infusiones o extractos concentrados de romero, ya que podría estimular las contracciones uterinas. Tampoco se recomienda en personas con epilepsia, debido a que algunos de sus compuestos pueden aumentar el riesgo de convulsiones. Quienes toman anticoagulantes o padecen trastornos de la coagulación deben consumirlo con suma precaución, ya que podría incrementar el riesgo de sangrado.